Muy bien, hoy día, hermanos, es jueves 6 de noviembre, jueves 6 de noviembre. Muy bien, hermanos, vamos a ver el título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Muy bien, ahora sí, a participar todos en el estudio de la palabra del Señor. Hagan preguntas, hagan comentarios, de eso es donde aprendemos, eso es lo que se nos graba en nuestra mente, hermanos, si no nos olvidamos. Pero de lo que leemos nada más, así, hermanos, pues eso nos olvidamos, ¿no? Ni pasan muchos minutos, nos olvidamos. Pero cuando hay preguntas así, reflexiones, eso no nos olvidamos, dura de repente para toda nuestra vida, todas vuestras participaciones, hermanos. Así, participen por eso, hermanos. A ver, ¿alguien puede leer para ver si se... Un testigo del poder de Dios, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Muy bien. Ahí está el título, hermanos, un testigo del poder de Dios. Muy bien, entonces, ¿a qué nos vamos a referir en esta mañana, hermanos, en esta lección? Dice, un testigo del poder de Dios. ¿A qué? A ver, participen, hermanos. Hermano Pregunten. Justo, Sí, por favor, hermana, a ver, bueno, participe, debemos hermano. recordar que ellos habían tenido un fracaso porque habían ido a pelear allí con los de Jai y resulta de que, bueno, allí hubo anatema porque, o sea, antes de eso había habido anatema por parte de Acán, lo cual hizo que el pueblo fuera maldecido, ¿ya? Y aparte de que ellos no tampoco lo consultaron con Dios, esas dos cosas se unieron, ¿cierto? Y hicieron que ellos fracasaran allí, tuvieron unas bajas, Josué desgarra la ropa, ¿cierto? Porque no entiende qué pasa, ¿cierto? Y bueno, él está preocupado por la reputación de Dios, ¿ya? Y la reputación de Dios muchas veces, mi hermano, queda de repente manchada por causa nuestra. En este caso, Dios no podía cuidar de su pueblo por causa de la desobediencia del pueblo. Entonces, cuando nosotros somos desobedientes, el poder de Dios no se manifiesta en nosotros, no es posible que Él pueda hacer obras mediante nosotros, ¿cierto? Porque nosotros manchamos su honra. Entonces, podemos ver el poder de Dios manifestado porque el poder de Dios jamás se acorta, o sea, su brazo no se acorta, él sigue siendo poderoso, todo soberano, pero la gente puede ver lo que Dios hace en nosotros gracias a que nosotros, si es que solamente si es que nosotros somos obedientes. Eso, hermanito. Muy bien, hermana Mónica, gracias por su participación, hermana. Sí, pues yo estoy leyendo ahí, decía, que un testigo del poder de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Está haciendo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Ni idea tenía, ¿no? Gracias a su participación, entonces más o menos ya voy comprendiendo, ¿no? De que realmente tú, hermano, yo también soy un testigo, ¿no? Porque el poder de Dios quiere que se conozca, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? A través de los testigos, ¿no es cierto? En este caso de nosotros, como también de los israelitas, de este pueblo de Israel, así como ahora de las iglesias. Entonces, vendríamos a ser nosotros los testigos, ¿no? Del poder de Dios, ¿no? O de repente también de caso contrario, como hay los fracasos, entonces estaríamos como que testificando mal, ¿no? Fracasando, ¿no? No cumpliéndose las promesas de Dios en nuestras vidas, ¿no? Bueno, eso habría que reflexionar ahora en esta mañana. Participen, hermanos, pregunten, ahí está. Un testigo del Hermano, poder de Dios. Sí, hermano. se refiere un testigo, uno solo, unidad. Entonces, ¿a qué se referiría el poder de Dios? Dice, en Salmo 139 dice, omnipresencia, omnisciencia, omnipresente. Entonces Dios todo lo ve, así que no puede escapar nadie de la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, esto es el poder de Dios, ¿no? Entonces nada escapa a la vista de Dios, hermano. Tal vez se refiere a su gracia, hermano.
muy bien, claro, Dios sabe todo. Hermanos, hay que entender eso, ¿no? Habría que entender de que qué pasa, ¿no? Que nosotros, por decir como hijos de Dios, fallamos y la gente ve que fallamos. Todo el universo ve que fallamos, o sea, desobedecemos y como consecuencia, ¿qué dice la gente, pues, hermanos? La gente, ahí está, pues, ¿no? Dice, se dice que era cristiano, pero mira lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pasa con el poder de Dios? ¿Dónde está? La gente va a decir, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? O estamos pasando por decir pruebas, de repente no son errores, pero son pruebas que la gente, ¿qué dice, hermanos? No habla, no dice, y cuando también ve que realmente los milagros que Dios está haciendo, de repente a través de los testigos, los que testifican, entonces también ellos están visualizando y ven y respetan, ¿no? Entonces dice, estos sí eh, eh, son realmente de respeto. Cuando veo en el internet respecto a lo que es la iglesia adventista, hermanos, cuando la gente investiga, se tapan la boca como quien dice, ¿no? Y la iglesia lo ven para respetar, pues hermanos, ¿quiénes son estos, no? Adventistas. Y entonces empiezan a analizar quiénes son, qué cosa hacen, entonces realmente empiezan a respetar cuando ven, ¿no? Realmente qué es la iglesia, ¿no? La iglesia adventista, ¿no? Que no le interesa, ¿no? Incluso la opinión de las personas, no, lo que el propósito de la iglesia adventista, simplemente es creer en Dios y en su palabra. La gente acepte, no está buscando, sino es vivir, mostrar esa luz, el amor de Dios, el poder de Dios, ¿no? La iglesia. Entonces, la gente observa a la iglesia adventista, hermanos, y ve pues que hay un tremendo respeto por la iglesia. Claro, dentro de la iglesia puede haber hermanos que no estén o estemos de repente no cumpliendo con eso y haciendo ver mal, ¿no? De repente para aquellos que no investigan, entonces a veces dan su juicio, ¿no? Respecto a incluso a la iglesia misma, ¿no? Dice, hablan mal, pues, ¿no? Bueno, pero ahí está, hermanos, un testigo del poder de Dios, un testigo del poder de Dios. Pues pongamos a pensar, ¿yo soy un testigo realmente del poder de Dios o qué soy, no? Vamos a leer, hermanos, esta lección ahora de hoy día. Pregunten, comenten, hermanos. Bueno, yo, gracias a vuestra participación. Hermanos, yo recién entiendo la lección, ¿no? Recién estoy entendiendo yo, ¿no? Y ya más o menos ya tengo una idea, hermanos, ¿no? Y vamos a leer lo que dice la lección. Dice así, como hemos aprendido, hermanos, en la lección 5, ahora estamos ya pues, en la lección 6, ¿no? Entonces, en la lección 5, ¿qué cosa hemos aprendido, hermanos, ¿no? Entonces aquí dice, Dios había dado a las naciones paganas la oportunidad de conocerlo, ¿no? A los cananeos le dio la oportunidad de conocer, 400 años estamos recordando, ¿no? La lección pasada. Entonces les dio pues la oportunidad de conocerlo y de apartarse, ¿no? De sus malos caminos, pero ellas, estas naciones, se negaron, pues hermanos, ¿no? Y debieron finalmente, pues, hacer frente al juicio de Dios. Tenían que afrontar el juicio de Dios. Y eso es lo que pasa con las naciones de esta tierra, también con la misma iglesia, con cada persona de nosotros, como hemos visto que del pueblo de Dios, acá, hermanos, fue eliminado prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente buscó eso, pues, ¿no? Como las naciones también, aquí los cananeos, ¿no? Pero dentro de esos cananeos también, que eran anatema ya, pues había una mujer que era Raab, ¿no? Que creyó en Dios, pero ella pues llegó a tener el privilegio de ser la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Imagínense una ramera, fue convertida, ¿no? En una mujer, diríamos, santa, pues claro, porque eso es lo que hace Dios, ¿no? Entonces, más que todo, hermanos, en todo esto vamos a ver el carácter de Dios. Creo que la lección nos está mostrando el carácter de Dios, que es justo y misericordioso también, pues, ¿no, hermanos?
Muy bien, vamos a ver entonces aquí, hermanos. Lee, nos dice Josué 7, 6 al 9. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Dice, lean en Josué 7, 6 y 9 acerca de la reacción inicial de Josué. Vamos a ver, ¿no? Estos textos bíblicos, cómo reaccionó inicialmente Josué ante la calamidad que le sobrevino. Pues, o sea, perdieron la guerra contra Jai, escaparon, murieron a los de 36 y más todavía, hermanos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la reacción inicial de Josué? Vamos a analizar esa parte. ¿Cómo reaccionó Josué? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros también, hermanos? ¿Cómo reaccionar? Concéntrate especialmente, dice en el versículo 9. Vamos a leer entonces, vamos a ver el versículo 9. Vamos a concentrarnos allí. Y la pregunta que nos hace dice, ¿qué importante principio teológico se encuentra allí? Entonces vamos a ver, la lección nos seguro trata de este principio teológico. ¿Qué importante principio teológico se encuentra allí? Cuando hablamos de principio, hermanos, hablamos de algo, es como leyes, ¿no es cierto? Que no cambian, pues, ¿no? Por la eternidad esos principios siempre se va a cumplir. Los principios son así, ¿no? Los principios no van a cambiar por la eternidad, siempre han sido así y van a ser así. Esos son los principios. Entonces, en eso lo que vamos a leer, veamos pues dónde está ese principio teológico, no importando el contexto del tiempo pasado, del presente o del futuro. Entonces el principio vale para todo el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver eso, hermanos. A ver, leamos lo que dice la palabra de Dios, Josué 7, 6 al 9. Bueno, vamos a ver la actitud de Josué frente al fracaso que tuvieron en la guerra. Dice ahí, versículo 6, entonces Josué rompió sus vestidos. Hermanos, costumbre de ese tiempo, en señal de dolor, de crisis, de fracaso, hermanos, las personas en ese tiempo rompían su ropa. Hoy en día, ¿qué se hace, hermanos? Yo no sé. Cuando, por ejemplo, se muere una persona, un familiar o algo así, entonces la costumbre por donde yo estoy es que uno se pone una ropa oscura, ¿no? Un terno, una ropa negra, señal de dolor, pues no. Pero allí se rompen la ropa, el vestido. Pues Josué rompió su vestido. ¿Y qué más hizo Josué? Se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Bueno, como nosotros cristianos también, ahí también creyente en Dios, Josué, entonces, ¿qué hace? Entonces, él depende de Dios, cree en Dios, entonces se postra ante Dios, algo ha pasado, algo está mal. ¿Por qué han fracasado? ¿No? Si Dios estaba dirigiendo, entonces, claro, la respuesta tenía que obtenerlo de parte de Dios. Se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, hermanos. No solamente él, sino también dice ahí los ancianos de Israel, también se postraron. ¿Y qué han hecho? ¿Qué más? Dice, y echaron polvo sobre sus cabezas. Otra costumbre, hermanos, en señal de dolor se echaban polvo en la cabeza o ceniza, así se echaban, ¿no? La Biblia enseña. Entonces, eso hizo. Se echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, no. ¿Qué dice Josué? Entonces, ahí en su oración, Josué, ¿qué le dice a Dios? Le dice así, miren, hermanos. Ah, Señor Jehová, dice, ¿no? Señor Jehová. Ah, Señor Jehová, dice. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Miren esta pregunta, hermanos. ¿Ah? Es como que nosotros le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué me has puesto acá en tu iglesia, Señor? Y acá, ¿no? Ahora me van a destruir, me van a matar. ¿Para qué me has puesto acá? No, o sea, si es que hay un fracaso, ¿no? De la iglesia por acá, por allá, en una determinada actividad, de repente uno puede decir esas palabras. Pero la circunstancia aquí para Josué es que habían fracasado en la guerra. No, Dios les estaba ayudando, pero ahora se habían escapado. Entonces decían, pues, ¿por qué hiciste? Pues, Señor, ¿para qué nos has hecho pasar el río Jordán a este pueblo?
para entregarnos pues, en la mano de los cananeos o los amorreos para que nos destruyan. Mire, es una pregunta que está haciendo, ¿no? Ojalá, dice, ¿no? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ojalá, dice, ¿no? Nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. O sea, habían cruzado por el río Jordán y ahí estaba la Canaán terrenal, ¿no? Ahí estaba Jericó, Jai, ¿no? A Jericó habían vencido con la ayuda de Dios, la dirección de Dios, pero no han podido, pues, contra Jai, ¿no? Entonces, aquí Josué ignoraba cuál era el problema, pues, y está orando y está pidiendo a Dios, ¿no? ¿Para qué nos has sacado? ¿Para qué nos has traído? ¿Para qué? ¿No? Nos hubiésemos quedado mejor ahí, sin pasar el río, ahí nos hubiésemos quedado. Y dice todavía, miren hermanos, aquí estamos en el 8. Ay, Señor, dicen, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda de delante de sus enemigos? Ahora, ¿qué voy a decir? O sea, el liderazgo, hermanos. Tú eres un líder y hay un fracaso. A ver, hermanos. ¿Qué vas a decir ahora tú? Si el líder es el responsable generalmente, ¿no es cierto? Y ahora ya ¿cómo diríamos? La autoridad del líder, pues, ¿quién te va a hacer caso ya, pues, si ha habido un fracaso? Ahora, ¿qué voy a decir yo a Israel que ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, ¿no? ¿Qué voy a decir ahora? Bueno, y continúa, ¿no? Y justamente ahí está el versículo 9, hermanos, para meditar. Aquí está la respuesta seguro a la pregunta que nos dicen, ¿no? ¿Qué principio teológico hay? Entonces sigue la oración, pues, de Josué, dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán. Miren lo que está pensando, ¿no? Josué. Josué está pensando ahora los cananeos, ¿no? Y todos los moradores de la tierra oirán. ¿Por qué, hermanos? Es lógico eso, yo creo, hermanos, que la gente nos está mirando. La gente ve nuestro comportamiento. Realmente decimos ser cristianos y deberíamos vivir como cristianos, pues no debería estar Cristo en nuestra vida, ¿no? Y si fracasamos, hermanos, entonces, y de repente es algo inexplicable lo que nos pasa a nosotros, hermanos, o algunas pruebas vienen como a Job, hermanos, entonces, ¿qué hace la gente? Pues que hasta la esposa no se fue en contra de Job y sus amigos también se fueron en contra de Job y la gente de afuera, ¿para qué ya? Pues hermanos, ¿no? ¿Qué va a hablarla? Ahí está pues, ese Job, ¿no? Es que se creía el creyente en Dios y todo eso, ¿no? Entonces, hablarían así, pues. Eso es lo que está pensando Josué, ¿no? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, claro, se chismean, pues no, ahí unos a otros van hablando, mira, ya está, Jai le ha vencido, ya está, entonces vamos a vencerlo a ese pueblo que estaba venciendo todo, está cruzado el Mar Rojo y todo el río Jordán, ahora sí. Entonces, hermanos, los cananeos, eso dice Josué, ¿no? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y miren lo que le dice a Dios Josué. Y entonces, Señor Dios, ¿no? ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Ahora, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Dónde está, hermanos, ese principio teológico? Participen a ver dónde está el principio teológico ahí. Es un principio que se va a suceder siempre en cualquier momento. Y, a ver, hermanos, participen. Hermano Justo, Muy bien, hermana Mónica, por favor, participe, hermanos. Ayuden, hermanos, ayuden. ¿Dónde está ese principio teológico, como nos ha preguntado ahí? A ver, voy a repetir es la lo pregunta. que, Ah, sí, 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 hermana, participa, participa, sí, es participa. lo que decíamos hace un rato, ¿cierto? De que esto va ligado a nuestra fidelidad. Nosotros a veces hacemos oprobio al nombre de Dios, ensuciamos su nombre por causa de nuestra desobediencia. Porque, como decía usted, nos miran como cristianos y dicen, bueno, ¿y por qué te va tan mal? ¿Por qué te está pasando esto? ¿Por qué te está pasando esto otro?
Y resulta de que eso es por nuestra desobediencia. Muchas veces, oye, ¿por qué estás tan enfermo? ¿Por qué tienes esto? Claro, porque yo he sido desobediente a las leyes de la salud de Dios, por poner un ejemplo. ¿Ah? ¿Por qué te está pasando esto otro, cierto? Muchas veces es por causa de nuestra desobediencia. No es que Dios esté ensuciando su nombre a través nuestro, somos nosotros quienes con nuestras obras, con nuestras actitudes lo ensuciamos. Entonces, allí está el principio teológico, que el honor y la reputación de Dios, ¿cierto?, están ligados a la fidelidad de su pueblo. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, se está hablando acá del nombre, ¿no? De Dios. Josué le está diciéndole, ¿no? A Dios, ¿qué harás tú ahora, Señor? ¿Qué vas a hacer tú respecto a tu honra, a tu gloria, a tu nombre, a tu grande nombre, ¿no? Que es todopoderoso. Ahora, ¿qué vas a hacer ahora que tú nos estás dirigiendo acá y hemos fracasado? ¿Por qué has permitido que fracasemos? ¿Por qué? ¿No? Y la Me hermana gusta, Mónica termino la idea, hermanito, y la hermana Mónica nos está diciéndonos, como dice la Biblia, de que, y realmente sabemos ¿no? Porque el pueblo de Israel no sabían, ¿no? Pero había desobedecido, Acán pues no había desobedecido, entonces Dios no podía estar ahí, ¿no? Eso sabemos de antemano. Pero en el caso de Job, hermanos, ¿qué pasó? ¿Acaso él ha desobedecido a Dios? Él no ha desobedecido, pero sin embargo, murieron sus 10 hijos. Ay, cualquiera podría decir, ahí está, pues, ¿dónde están? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué tus hijos han muerto? ¿Dónde? No la cuidó tu Dios, o sus haciendas o empresas que tenía, uno por uno, a la quiebra, al fracaso, hermanos. Y la gente, hasta la esposa fracasó, pero no cometió pues error así, ¿no? Pero la gente habla pues así, hasta la esposa habló mal, hoy le dice, hasta se enfermó, le dice, oye Josué, o digo Job, le dice, ¿no? ¿Sigues todavía confiando en tu Dios? Maldícelo a tu Dios y muérete, le dice, ¿no? Su esposa, mire, la esposa, ¿no? Perdió la fe. Eso es lo que habla. Y sus amigos de Job, ¿qué dicen, no? Algo habrás hecho mal, pues no, miren, a veces la deducción no siempre va a ser que uno hace mal, pueden ser las pruebas, pero la gente va a decir así. ¿Ah? Los mismos hermanos, o digo, claro, los creyentes en Dios le decían a Job, pues, ¿no? Habrás hecho algo malo, pues por eso estás sufriendo. ¿Cómo? Si Dios es justo y todopoderoso, ¿por qué? ¿Por qué te está pasando eso? Algo habrás hecho mal. A veces esa deducción tenemos y no nos damos cuenta que podrían ser solamente pruebas. Sí, en su generalidad es por la desobediencia, es una de las razones, pero también puede ser por una prueba que Dios permite que estemos pasando, hermanos, ¿no? Entonces, y al final, pues, hermanos, a través de la Biblia se ven detrás, ¿no es cierto?, de todo este ejemplo de Job, hermanos, detrás de todo esto es el conflicto que hay entre Satanás y Cristo, ¿no? En medio estamos nosotros, ¿no? Para demostrar, ¿no? Ser testigos. Entonces, se tenía que demostrar ahí que Job era un testigo del poder de Dios, pues, hermanos. ¿Y cómo testificó Job? A pesar de las desgracias que le vino, murieron sus 10 hijos en un momento y fracasó en un momento, todo, hermanos, quedó en la nada. ¿Cómo el testigo actuó? ¿Se quejó? ¿Se quejó? ¿Qué dijo? ¿Para qué yo he sido tú? ¿Para qué he creído en ti? Mira la desgracia que me viene. Así dijo Job. Dijo, Señor, tú me has dado, tú eres el dueño de todo, ¿no? Tú me has dado y ahora me has quitado. Miren, le dice a Dios, ¿no? Su concepto de Job. Ahora, eh, yo he venido desnudo a esta tierra, ¿no? Y desnudo también me voy a ir, dice, ¿no? Entonces, Señor, bueno, sea glorificado tu nombre, dice. O sea, él da gloria a Dios, a pesar de la prueba, aunque los demás no entienden, aunque Job también no entiende por qué le está pasando esas cosas. Pero es un testigo, ¿no? Del poder de Dios. Este es un testigo. ¿Y nosotros cómo estamos testigos? Después, aún cuando la esposa le dice, oye, maldícelo a tu Dios y muérete, le dice, oye, le dice a su esposa, ¿cómo estás hablando? Le dice, ¿no? O sea, no vamos a recibir de Dios solamente el bien, sino también el mal, el concepto de Job, ¿no?
Entonces estás hablando como una mala mujer, le dice. Entonces, y sus amigos también, y ahora dice donde los amigos le dicen, pues tú has, seguro has hecho algo malo, y así, hermanos, pues no. El testigo está, y a veces uno se puede equivocar, como Job también se equivocó ahí, defendiendo, ¿no? Que él era bueno, pero en realidad no era. Bueno, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Dice Josué. Muy bien. Entonces, hermano Marcelino, por favor, quería participar. Buenos días, hermanitos. Eh, Exactamente, Dios es siempre fiel a sus promesas y el principio es que Dios no puede obrar con alguien que está en contra de él, en este caso en el pecado, ¿no? No puede. Aunque Él quisiera ayudarnos, quisiera, pero si nosotros no nos dejamos ayudar, no queremos caminar en sus principios, Dios no puede ir en contra de un principio, ¿no? En un caso, cuando los discípulos fueron ordenados por Jesús, vayan a predicar el Evangelio, van a tener autoridad sobre los demonios, van a echar fuera, pero ellos fueron y una dama trajo a su hijo, esto pasa con mi hijo y quisieron, no pudieron, pues. Y la dama dijo al Señor Jesús, tus discípulos no han podido echar demonios de mi hijo, esto sucede, tráigamela. Jesús reprendió también a sus discípulos, ¿hasta cuándo es de estar con ustedes incrédulos, no? Y lo echó fuera al demonio nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos aparte se acercaron y dijeron, ¿y por qué nosotros no hemos podido echar fuera? Dijo. Jesús dijo, esta clase de espíritus, este género de espíritus no salen sino con ayuno y oración. Entonces había otra condición adicional, había que al caminar en ayuno también y en oración también. Entonces es bueno que nosotros oremos, es bueno también ayunar. Entonces los demonios tiemblan cuando alguien está con Jesús, con temor y temblor. Sí, el predicador decía, si algo odia el diablo es ver un cristiano de rodillas. Cuando nosotros nos arrodillamos y oramos, el demonio escapa de nuestra presencia. Me encanta, algún hermanito dice, nos vamos a arrodillar, nos vamos a orar, qué bonito, qué hermoso. Y es el momento en que despeja el ambiente el enemigo y estamos a solas con Dios y salimos con una batería bastante cargada y podemos hacer maravillas delante de los hombres. Y Dios es bendecido a través de nuestras obras. También se cuenta de que en 1844, cuando hubo chasco en Estados Unidos, especialmente no había un hermano que tenía como 10 hectáreas de papa. Él dijo, yo, viene Jesús, ¿para qué yo voy a sacar la papa? Hace que se quede. Y así fue. Vino un momento del chasco, no vino Jesús, y la gente que no creía en Dios, no, se burlaban, ¿no? Mire, que tonto por estar esperando, que no ha cosechado su papa, que esto, aquello. Parece que vino nieve, cayó y estaba como una semana bajo nieve la tierra. Después cuando sacó su papa, por si acaso ha ido el hermano, ¿no? Bueno, no vino nuestro Señor Jesucristo. La gente se burla de nosotros. Por lo menos iremos a ver por si acaso de repente algo queda en la papa. Y el único hermano que sacó papa en abundancia fue él. Y todos la comarca, todos fueron a comprar y hizo mucho dinero. Dios glorifica a los que en Él confían. Entonces, todo lo que hacemos, si estamos haciendo según la voluntad de Dios, el mundo nos observa,
por nuestros hechos glorificamos a Dios o también no, somos una deshonra para su nombre, ¿no? Porque no estamos caminando pues, en su principio. Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, me gustaría insistir a mí en esto de Job, hermanos. ¿Recuerdan ustedes que la lucha, la pelea era entre Cristo o entre Dios y Satanás, hermanos? Entre Dios. En la reunión que hizo Dios, ahí estaba Satanás. Vino. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Has visto a mi hijo Job? Perfecto. No hace mi voluntad. Entonces, justamente el enemigo Satanás cuestiona el nombre de Dios, el carácter de Dios, porque para Satanás, para este ángel, Dios es injusto, no es misericordioso. Esa es la guerra que hay en el universo. Eso ha cuestionado. ¿Por qué? Porque Satanás le dice a Dios, le dice, ah, claro, Él te sirve, es fiel a ti. ¿Por qué? Porque tú le proteges, le has rodeado con ángeles y nadie puede tocarle, yo no le puedo tocar. Y tú le bendices todo lo que hace, tú le bendices. Claro, así sí, pues no, pues, y te sirve este Job por interés, ¿ah? Porque tú le bendices, ¿no? O sea, haces esas cosas tú. O sea, miren lo que le está diciéndole a Dios Satanás. A ver, déjale en mis manos, déjame, y yo lo que voy a hacer con él y a ver si va a seguir fiel a ti. A ver, quítale esa protección que le has hecho. Entonces Dios le dice a Satanás, está bien, te doy libre el campo, no le quites la vida. ¿Qué hace Satanás inmediatamente si no estamos con la protección de Dios? Los 10 hijos, hermanos, con un viento, ¿cómo hará? Pues Satanás, viento sopla ahí y lo ha hecho caer la casa, el techo y lo ha aplastado a los 10 hijos, muertos en un instante. ¿Cómo hace? Fuego hace caer del cielo Satanás y lo quema una hacienda y así. Usa instrumentos a los ladrones. ¿Para qué? Para que le roben otra hacienda y así maten a todos. Miren lo que hace Satanás, ¿no? No para. Satanás, ¿qué quiere demostrar? Que Dios no es justo, tampoco es misericordioso. Miren, así lo acusa a Dios. Y entonces, pues, pero Job, el testigo, justo el título de nuestra lección, va a dar testimonio de quién es Dios, del poder de Dios, del carácter de Dios. De eso se trata, ¿no? Aquí, hermanos, por eso la pregunta decía Josué, ¿y ahora qué van a decir de tu nombre? ¿De cómo, qué vas a hacer de tu nombre? Ya que estábamos ganando y ahora hemos perdido. Y ahora, ¿qué va a decir la gente? Entonces está preocupado por el nombre de Dios. Satanás él lo cuestiona el nombre de Dios. El nombre de Dios es el carácter de Dios, que es justo y misericordioso y que ha sido demostrado pues en la cruz del Calvario, ¿no? Que realmente es así Dios. Entonces, hermanos, vemos que Satanás usa instrumentos, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la esposa le usó para desalentarlo, para que pierda la fe, Job. Usó a los amigos de Job. ¿Para qué? Satanás los usa, ¿para qué? Para desalentarlo, desanimar. Y así. Pero al final, ¿en qué quedó, hermanos? La prueba pasó Job, porque en un segundo, hermanos, Dios le cura de toda la enfermedad, cáncer, lo que sea, una enfermedad incurable, dolorosa. Hermanos, pues en un instante le cura la carne como nuevo. Y hermanos, la riqueza que tenía el doble, hijos todavía, y las hijas eran las más bellas de ese lugar. Hermanos, para Dios es tan sencillo, entonces estamos aquí pues justamente como testigos. De eso hay que poner nuestra mente. Entonces, ahora estoy en esta tierra, estoy acá como un testigo, ¿no? Un testigo de Dios y de que Dios, ¿quién es Dios, ¿no? Entonces, nosotros solamente lo que tenemos que hacer como Job es confiar. Josué no entendía eso, estaba preocupado, ¿no? Tal vez nosotros también con las pruebas que nos vienen, nos preocupamos, ¿no? ¿Qué está pasando por acá y por allá? Ahora vamos al comentario, hermanos, de la lección. Dice, en un primer momento, hermanos, la reacción de Josué fue semejante a la de los israelitas en medio de sus penurias después de salir de Egipto.
¿Qué cosa han dicho, hermanos, los israelitas al salir de Egipto? Los sacó Dios de Egipto y después, ¿qué dijeron? Algo parecido a lo que Josué dijo. Dice así. A Moisés le dicen, ¿no? Ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en Egipto. Mejor nos hubiésemos muerto en Egipto. Cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura, ahí teníamos carne, pan para comer. Y acá en el desierto se quejaron, murmuraron, ¿no es cierto? Mejor nos hubiésemos quedado. Algo parecido a lo que dijo Josué, ¿no? En su oración. Ustedes nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Josué de alguna manera dijo algo parecido, ¿no? Mejor no hubiésemos cruzado el río Jordán, nos hubiésemos quedado a ese lado nada más. Bueno, más o menos parecido, ¿no, hermanos? Ahí está. Josué dijo, ¿qué cosa? Dios, Señor, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Está diciendo algo parecido también. Ojalá hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Eso hemos leído. Esa es su oración de Josué, pues no. Y continúa, ¿no? El comentario dice, poco después, hermanos, sin embargo, Josué mostró su gran preocupación por el daño que el nombre y la reputación de Dios sufriera como consecuencia de esta derrota. No sé, hermanos, esta preocupación de Josué. No sé si a ti te pasa lo mismo, hermano, hermana. No sé. Porque yo cuando me pongo a pensar, yo me pongo a pensar siempre también en el nombre de Dios, en la reputación de Dios. Entonces yo digo, no, Señor, yo soy tu hijo y si estoy en una condición u otra condición, entonces me preocupa a mí más el nombre de Dios y su reputación, ¿no? Digo, no. Ahora, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir, no? Entonces, a eso estamos pensando en la reputación de Dios, hermanos, en el nombre de Dios, así como Josué, ¿no? Decía, ahora, ¿qué vas a hacer respecto? Bueno, poco después, sin embargo, Josué mostró su gran preocupación por el daño que el nombre y la reputación de Dios sufrirían como consecuencia de esta derrota. Los cananeos, dicen, no, los cananeos y todos los habitantes de la tierra oirán, nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Qué harás a tu gran nombre? Este es el versículo 9. Entonces, ahí el principio, hermanos, es aquí que se muestre el carácter de Dios. ¿Quién es Dios, no? El carácter, el nombre de Dios, ¿no? El nombre de Dios, que está cuestionado, ¿no? En este mundo la gente piensa de diferentes maneras respecto a Dios, hermanos. El enemigo engaña a la gente, pues, ¿no? Y entonces, nosotros también de repente no conocíamos a Dios. Gracias al estudio de la Biblia y gracias a que nos hemos vuelto a Dios, entonces entendemos, pues, hermanos, quién es Dios. Entendemos perfectamente que Dios es justo y que Dios es misericordioso. Pase lo que pase con nosotros, pienso que hemos entendido eso, ¿no? Eh, ahora, Hermano, hermanos, sí, hermano. una pregunta que me hicieron a mi hermano, quiero extender a ustedes también, a ver qué responden. La gente que no conoce a Dios dice, el ser humano se hace su Dios, dice. ¿Qué responde? ¿Cuál sería tu respuesta, hermano, al respecto? Hay que pensar, hay que tener la respuesta para eso también. Algún momento alguien nos va a preguntar para bajar, para que Dios no tenga ese privilegio de ser un Dios todopoderoso. ¿Qué responde, sabe? ¿Con qué responde, hermano? Muy bien, hermano Celsus. Interesante. Más o menos le entiendo la pregunta que el ser humano se hace Dios, ¿no? Se hace Dios como un Dios, ¿no? Dice, ¿no? Eh, bueno, simplemente, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, es lo que le pasó pues a este ángel, ¿no? Lucifer. El ángel de luz, perfecto, hecho por Dios y todo, pero por libre albedrío, él dejó de depender de Dios, se independizó de Dios, se miró a sí mismo y vio que él podía ser Dios.
Por eso su pretensión, ¿no? De este ángel, de Lucifer, del diablo, él es ser Dios. Dice, pondré mi trono junto al trono de Dios y tantas cosas, dice, ¿no? Entonces, y eso es lo que mete en la cabeza de los seres humanos. A Eva, ¿cómo le ha engañado? Le dice, vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal, vas a ser como Dios. Eso es lo que sucede pues con las personas que creen ser Dios. Eso dicen ahora último, ¿no? Que el ser humano es de, pero será pues un Dios con minúscula, ¿no? Claro, nos ha dado libre albedrío para tomar decisiones, ¿no? Pero con minúscula, pues, ¿no? Somos limitados, limitados a un tiempo, ¿no? Por el pecado, ¿no? Hemos sido creados para vivir eternamente, pero estamos limitados. Entonces, al final de cuentas, el ser humano se da cuenta, ¿no? Al final de sus días se da cuenta también, ¿no? De que es limitado. No, todo ser humano, cuando encuentra un problema que no puede resolver, ahí se encuentra, se da cuenta que es limitado, ¿no? Y cualquier ser humano, pues, va a ver que no puede ser. ¿Acaso, a ver, pregúntale nomás a una persona y dile, ¿estás seguro que mañana vas a vivir? ¿Tienes esa certeza? Nadie te va a poder decir, pues, que sí, que mañana voy a vivir. Nadie, nadie, ni el más poderoso, ni el más rico, no puede decir eso. No sabe, pues, no tiene control de su propia vida. Eso depende de Dios, ¿no? La vida viene de Dios. Entonces, ahí recién, ¿no? La gente poco a poco se va dando cuenta, ¿no? Que realmente por encima pues está Dios, ¿no? Que hay un solo Dios y Él es el único y nosotros simplemente somos criaturas de Dios o hijos de Dios, ¿no? Bueno, entonces, hermano, esa es la idea, ¿no? De que, o Hermano, es, sí, 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 hermano. gracias, hermano. Has estado al clavo, hermano. El Mm, ser humano hace su Dios. ¿Cómo se hace su Dios? Con minúscula. Hace estatuas, hace crucifijos, de todo tipo. Entonces, la humanidad está pensando generalmente, ese es Dios que el ser humano hace su Dios. Es correcto, hermano. El ser humano hace Dios cuando no conoce a Dios con mayúscula, todopoderoso, que es el soberano, que es el fuego consumidor. Entonces, así se explica, y entonces la persona se admira, hermano, cuando dices así, hay una diferencia enorme, hermano. Y a nosotros nos coloca pues a ese Dios que nosotros nos hacemos y estamos creyendo sonceras, nos dice hasta cierto punto, mm, aparentemente parece que tuviese cierto mm, razón, mm, ¿no? Pero mm. no es eso, pero, hermano, hay que aclarar, hay que diferenciar eso, hay que explicar a través de la escritura, hermano, esto. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, sí, pues, hermano Celso, o sea, el ser humano él hace, dice, sus propios dioses, pues no, crea, lo hace. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Hace un dibujo, un cuadro, y aquí está mi Dios, dice, a su dibujo, es un papel. Tú dibujas ahorita, entonces tú puedes decir, ahí está mi dibujito aquí, esto es Dios, y entonces le voy a hacer culto, entonces milagroso, ahí vengan a orar, o hay un árbol que crece en forma de cruz, no milagro, esto está, aquí está Dios, le visten con ropita al árbol y empiezan a hacer, o al cerro, ¿no? Le dicen, no, este es el Apu, que esto, aquello, entonces le dicen, Señor de tal, aquí está el Señor de tal, del Señor de tal. Entonces el hombre hace, ¿no? Con su pensamiento, su tradición, hace sus propios dioses, ¿no? Y eso es lo que adora, eso es lo extraño, lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, ¿no? ¿Cómo? Esa es una insensatez que el hombre hace, ¿no? Y desconociendo al que ha creado, ¿no? Los cerros, las plantas, y así. Y hace pues representaciones de Dios y Dios en su mandamiento justamente dice, no hagas esas cosas. Pero el diablo es así, pues no, engaña a la gente y lo mantiene en el engaño, pues no, hasta que cuando nosotros mostremos el amor como verdaderos testigos, mostremos quién es Dios, hermanos, recién la gente se da cuenta. He visto gente, ¿no? Que no cree en Dios, he visto hace en el tiempo antiguo terroristas así, ¿no?
que no creen en Dios, que creen, pero después cuando se les predica, sí, dice, tienes razón. Y cuando Dios hace milagros en sus vidas, entonces aquí he escuchado, ¿no? Que dicen, gracias a Dios, dicen, ¿no? Pues el hombre es así, pues limitado, se cree. Bueno, el hombre rico, el hombre poderoso, se cree, ¿no? Cree que ese es Dios y así. Pero al final, hermanos, cosechan lo que están sembrando, pues no. Y al final encuentran que no tiene sentido, ¿no? Las riquezas y tantas otras cosas, ¿no? Y, y, y entonces recién empiezan a creer en Dios, pues, ¿no? Que realmente eso es cierto, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Dice, esto revela un tema y un principio, hermanos, que eran centrales para los propósitos de Dios con Israel. Bueno, estamos hablando del nombre de Dios, hermanos, del carácter de Dios, quien es Dios, y nosotros, y como el pueblo de Israel, también era testigo. Hoy la iglesia de Dios es testigo. Antiguamente el pueblo de Israel, literal, era el testigo, pero ahora somos el testigo para testificar el nombre de Dios, que Dios es justo y que Dios es misericordioso. Entonces, esto revela pues un tema y un principio, hermanos, que eran centrales para los propósitos de Dios con Israel. Aunque quería que las naciones paganas de su entorno, ¿no?, vieran, pues que vean, ¿no? Vieran las grandes cosas que Dios haría por su pueblo si le obedecían. Había una condición, ¿no?, que Dios pone. Entonces, van a ver que yo soy un Dios todopoderoso y todo eso si ustedes me obedecen. Y si no me obedecen, ¿qué va a pasar, hermanos? De igual manera, hermanos, también como Dios es justo, por más que sea pueblo de Dios, ya se fueron, por ejemplo, en la esclavitud de Babilonia, 70 años, y ahí, pero ahí también se sigue viendo la gloria, porque Dios es justo. No pasa por alto ningún pecadito de nadie, hermanos. Entonces, justo, pero también es misericordioso cuando se arrepiente, uno confiesa su pecado, perdón. Pero inteligentes y sabios seremos, pues, si es que ya no estamos ahí desobedeciendo a Dios, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Dice, también podían, como en el caso de Raab, hermanos, conocer al Dios de Israel mediante las conquistas de su pueblo. Claro. Entonces ahí Raab, ¿no? Al ver, ella vio y creyó, pues hermanos, ¿no? En el Dios verdadero y tuvo el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. A diferencia de ello, hermanos, si los israelitas fracasaban, como ocurrió aquí, ¿no es cierto? Las naciones considerarían débil e ineficaz, pues, al Dios de Israel, hermanos, ¿no? Es así, pues, la gente, ¿cómo se habrá animado los de Jai? Uy, ya está, ya hemos vencido a los israelitas y todos se juntarían, decían, ya está. No, en realidad no es su Dios todopoderoso, por eso lo hemos vencido. Entonces ahora sí, pero no saben de que por qué Dios no les había ayudado en esa oportunidad. No es que Dios era débil o que no podía, no, es que Dios es justo, pues, ¿no? Y no puede ayudar mientras hay pecado en nuestras vidas, no nos puede ayudar, pues, no. Entonces, las consecuencias tenemos que sufrir, pero si obedecemos, si nos arrepentimos, nos volvemos, entonces ahí Dios va a hacer grandes cosas, milagros. Entonces, así va a ser ver. Dios no tiene ningún temor ni preocupación, sino que Dios es justo y es así eternamente justo y misericordioso. Hagas lo que tú hagas, hermano, que estás dentro de la iglesia, o la gente de afuera haga lo que haga, siempre Dios va a ser justo y misericordioso. Ver números, dice aquí, y Deuteronomio. En números 14, 16 dice, porque el Señor no pudo, miren los comentarios de la gente, pues de afuera, ¿qué comentarían la gente? Porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. El comentario. Mucha gente que no lee bien la palabra de Dios, hermanos, comenta así. He escuchado, ¿no? Porque no están en comunión con Dios, más están en comunión con el mundo, entonces entiende las cosas de acuerdo a lo que el mundo dice, ¿no? Y la gente, hasta hermanos, no he escuchado, no comprende, ¿no? Entonces dicen, pues aquí como decía aquí, ¿no? Incluso Moisés y todo le dice a Dios, ¿no? Eh,
porque el Señor, la gente va a hablar de esa manera, va a decir, Señor, Moisés le dice a Dios, ¿no? Va a decir, es que no ha podido cumplir su promesa ese Dios y los ha sacado de Egipto para matarlos, ¿no? Ahí en el desierto. Ese concepto va a tener, Moisés está diciendo eso, ¿no? Así va a decir, Señor, ¿cómo los vas a destruir? Porque habían hecho el becerro de oro, ¿no? Y entonces, Señor, ¿cómo la gente va a decir eso? Que no has tenido tu poder y que no puedes cumplir tu promesa y o nos odies y nos han matado en el desierto. O sea, así va a decir la gente, Señor, ¿cómo? No puedes matar, pero ¿qué hizo Dios, hermanos? Dios dijo que Él es justo y el que ha pecado tiene que pagar pues, por su pecado, tiene que morir. Por más que esté llorando Moisés, orando, y que es grande en misericordia también para los que se arrepienten, confiesan su pecado. Y así fue. Con el pueblo de Israel murieron pues los que han generado todo eso, ya rogando por Aarón, que debía haber muerto también él, ¿no? Por también el líder, ¿no? Pero Dios le concedió todavía la vida a Aarón, pues no, hermanos. Y bueno, y es así. Deuteronomio 9:28, de igual manera. De otra manera, los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán, por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Así van a decir la gente. Así habla pues la gente, hermanos, ¿no? Pero no hay preocupación, hermanos. No debería haber preocupación ni de nosotros, ni Dios no se preocupa porque uno elige, pues, hermanos, estés dentro de la iglesia, estés fuera de la iglesia, no hay ningún problema. Todo da gloria a Dios. Hasta el mismo Satanás, hermanos, él ha tomado su decisión y es glorificado porque él simplemente está haciendo de que se muestre el verdadero carácter de Dios. Él ya está sentenciado a la muerte eterna y así va a ser por la justicia de Dios. Entonces, por ningún lado, hermanos, Dios va a fracasar, ni su nombre, ni su carácter, pues, hermanos. Lo que podría envalentonar, ¿no? A los cananeos y acrecentar su resistencia. Claro, humanamente así se envalentonan, pues, como dice hermano Celso, ¿no? Se hacen los valientes, ¿no? Y se acrecenta su resistencia. En otras palabras, hermanos, en el contexto de la posesión de la tierra por parte de los hebreos, había en juego grandes cuestiones y principios, pues, hermanos. O sea, ¿para qué Dios les va a dar esa tierra de los cananeos? ¿No? Había grandes principios. ¿Cuál es el principio, hermanos? Estamos hablando de testigos, ¿no? Aquí dice que incluirían dar, pues, honor y gloria a Dios. O sea, hermanos, ese, esa tierra de los cananeos dada al pueblo de Israel era para que el pueblo de Dios, pues, sea una luz de honor y gloria a Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y que todo el mundo, viendo esa luz, se acerquen a Dios para ser salvos. ¿Quién era la única esperanza tanto para los paganos como para el pueblo mismo de Israel, hermanos? Y siempre Dios tiene pues un pueblo, hermanos. Y ahora, ¿quién es ese pueblo? Ese pueblo eres tú, hermano, que estás en esta sala. Yo soy. Es la iglesia. Dios nos ha levantado aquí a la iglesia para ser una luz, para ser testigos y para que la gente se acerque también a Dios para encontrar la salvación. Bueno, lee Deuteronomio 4, 5 y 9. Dice, ¿de qué manera podemos ver aquí un paralelismo entre el testimonio dado por Israel al mundo, ¿no? El testimonio, estamos hablando de testimonio que Israel debía dar al mundo y paralelismo, dice, ¿no? Comparar, ¿no? ¿Con qué? Y nuestro testimonio como adventistas del séptimo día, hermanos, comparar, comparar, hermanos, ¿no? Este pueblo de Israel y ahora la iglesia adventista del séptimo día. A ver, dice, ¿de qué manera podemos ver aquí un paralelismo? ¿Hay o no hay un paralelismo? Creo que lo hemos mencionado. El texto bíblico, ahí está. Dice así, la respuesta podría ser esta, ¿no? Deuteronomios capítulo 4, versículo 5. Mirad, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. O sea, está diciendo Moisés al pueblo de Israel, miren, 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 atentos.
yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios, Jehová mi Dios me ha mandado eso, les estoy enseñando. Es como diríamos hoy. O sea, a mí también, hermanos, lo que me interesa es lo que enseñar lo que dice Dios, no lo que yo pienso o lo que las personas piensan, sino lo que dice Dios, ¿no? Entonces, eso, ¿qué estamos aquí estudiando todos los días? Lo que dice Dios, no lo que opinamos, lo que pensamos, sino, y por eso pedimos a Dios, al Espíritu Santo, para entender. Eso dice Moisés. Yo, miren, yo les he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así, para poner en práctica, ¿no? En medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de. Ahí están los 10 mandamientos, las leyes de Dios, hermanos, ¿no? Para que lo pongan. Eso es lo que les estoy enseñando. ¿Para qué la iglesia? La iglesia es para eso, hermanos, para que nosotros obedezcamos los mandamientos de Dios, hermanos. Y así vamos a mostrar el carácter de Dios, ¿no? Guardarlo pues y ponerlo por obra, dice. Guardarlo, hay que guardar en nuestra mente, corazón, en nuestro ser, ¿no? Y hay que ponerlo por obra, pues, no solamente teoría, sino práctica. ¿Por qué? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿A quién tú dices, hermano, inteligente? ¿A quién dices sabio? He escuchado a mucha gente, ¿no? Que dice, a una persona que tiene varios títulos y tantas cosas, ese es inteligente, ese es sabio. De repente es el más ignorante para Dios, hermanos. Esa persona que puede ser premio Nobel, puede ser no sé cuántos títulos puede tener, se lo puede conocer. Puede ser el más ignorante para Dios, insensato, ¿no? ¿Dónde está la diferencia, hermanos? La diferencia simplemente es de que el ser, el ser humano que va a ser inteligente en verdad, inteligente y sabio, es aquel que conoce los mandamientos de Dios y lo pone en práctica, vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ese y solamente esa persona, por más que no tenga títulos, por más que ni siquiera ha entrado a la escuela, pero escucha y hace lo que Dios dice, esa persona para Dios es el que tiene pues los mejores títulos, ese es sabio, ese es inteligente. No aquel que tiene riquezas, títulos y todas cosas, pero no obedece lo que dice Dios. Ese es un ignorante, no es sabio, pues hermanos, ¿no? Eso es lo que entiendo, hermanos, lo digo crudamente así para mí y para todos, ¿no? Es así, hermanos. Entonces, la sabiduría y la inteligencia ante los ojos de los pueblos y al universo, hermanos, es pues, así como Josué fue obediente en todo detalle que Dios dice. Esa es la sabiduría, eso es la inteligencia, ¿no? A eso, pues, que uno tenga títulos, no es malo tener títulos, profesiones por aquí, ser rico, no, no, no es malo, porque el que sabe inteligente, toda esa riqueza lo utiliza para hacer conocer a Dios, pues no para la vida eterna. Todo lo que ha estudiado también pues lo utiliza, ¿no? También para servir a Dios. Entonces, ese es pues, o sea, para obedecer lo que Dios dice, ¿no? Ese es el sabio y el inteligente, ¿no? Los cuales, dice aquí, oirán todos estos estatutos y dirán, o sea, los pueblos, hermanos, cuando escuchan, ¿no? Respecto, por ejemplo, es lo que les digo en el internet, cuando hablan de la iglesia adventista del séptimo día, hermanos, escuchan, pues, ¿no, hermanos? Todo lo que se está predicando. ¿Y qué dice la gente? Pues, sea quien sea, hermanos, cuando vea a la iglesia adventista del séptimo día, ¿qué va a decir? Ciertamente este pueblo es sabio y entendido. Así dicen, pues. No que, miren, hermanos, dentro de la iglesia es como un hospital, se dice, no, no todos de repente están, ¿no? Acorde, ¿no? A lo que dice Dios. Porque hay gente dentro de la iglesia también, ¿no? Que se levanta a veces como líderes, pero que no siempre hace. Pero la iglesia, quien está dirigiendo es Dios, no un pastor, no. Y siempre la iglesia tiene sus hijos en la iglesia, pues así, ¿no? Y Dios va a triunfar con esta iglesia, hermanos. Es la última iglesia. Digan lo que diga la gente, hermanos. Hayan de repente
eh, como diríamos, espías o infiltrados dentro de la iglesia, o gente que se deja engañar por el diablo, que actúa en contra de la misma iglesia, estando en la iglesia, pues no importa eso, hermanos. Dios permite que haya todo también, ¿para qué? Para que hay pues el zarandeo y realmente pues va sacando a través de las pruebas a su verdadero pueblo, ¿no? Y es triunfante el pueblo de Dios, porque Dios lo está dirigiendo y es la última iglesia. Y ya el Señor viene también, ¿no? Así está profetizado. Bueno, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, dice, ¿no? Claro, porque ve, pues, a la iglesia adventista lo ven así, hermanos. ¿Por qué? Hermano, ¿Quién? Sí, sí, hermano. Pastor. Pablo escribe a los Efesios, hermano 3:19, dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas lleno de toda la plenitud de Dios, dice hermano. Así que Salmo 107:27 también dice, toda la ciencia de la tierra es inútil, dice hermano. Así que hermanos queridos, no tengamos un concepto débil de Dios, hermano, tengamos, porque Dios es todopoderoso, hermano. Gracias, hermanos. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos. Bueno, eh, dice aquí, porque qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Dios siempre ha estado pues con el pueblo de Israel, dirigiendo a ese pueblo de Israel, literal en esta tierra, ¿no? Pero no lo aceptaron pues al mismo Señor Jesucristo y Dios lo desechó porque es justo Dios. Y a nosotros nos llama, a los gentiles, para adoptarnos como hijos. Claro, hay judíos y hay israelitas que se han vuelto cristianos también, pues son parte también de la iglesia, pero como pueblo los ha desechado Dios, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley? Qué nación grande, hermanos. Por eso es que a la iglesia adventista lo ven, pues, no como un pueblo que no le importa lo que piense la gente. La iglesia no está preocupada, ¿no? Por lo que opinan, lo que piensen, o que quieran unirse para perseguir. La iglesia no se preocupa, ¿no? Por eso, ¿no? Pero lo que sí muestra el carácter de Dios testifica. Y la gente se admira, hermanos. Hoy, ¿quiénes son estos adventistas? ¿No? Ellos obedecen, aunque la gente se burle, diga, oye, estos Dios no trabajan el sábado y tantas cosas, pues ellos por principio siguen. No les va ni les viene lo que lo opina la gente, ¿no? Mal contra la iglesia o los hermanos, ¿no? Es así, hermanos. Nosotros pues seguimos a Dios. No nos importa lo que la gente diga, otros digan, es cosa, nosotros estamos decididos, ¿no? A hacer todo lo que dice Dios. Nos guiamos por la Biblia. ¿No? No estamos queriendo que alguna persona también no, o sea, forzarles que venga. Si quiere, viene a la iglesia. Si no quiere, también no viene. Pues no es libre. No hay libertad. Dios nos ha dado libre albedrío. Entonces nosotros estamos más preocupados por hacer lo que Dios dice y eso, pues mostrar el amor de Dios y la gente pues pueda acercarse y encontrar la salvación. La gente ve a la iglesia adventista, hermanos, por ejemplo, respecto a la alimentación nada más. Y lo practican, hermanos, los hermanos que practican realmente lo que dice la Biblia en la alimentación, normalmente viven pues hasta 100 años. Y los que somos desobedientes no seguimos ese consejo, ¿no? Del régimen alimenticio, apenas llegaremos a 70 años, 80 años, ¿no? De repente hasta 90. Pero los que realmente están practicando así todos los consejos de Dios a través de Espíritu y profecía, normalmente en Loma Linda viven, pues esa es la parte azul, ¿no? Del mundo, hay varias regiones, parte azul, los que viven más años, los respetan a la iglesia. A ver, en cualquier cosa, hermanos, ven a la iglesia, en la educación, por ejemplo, ¿quién va a ser mejor, pues, en la educación si no es la iglesia adventista, ¿no? Que tiene ahí sus universidades, aunque puede haber profesores que no estén haciendo bien las cosas, pero de todas maneras, las universidades de la iglesia adventista a nivel mundial son alabados por la gente, ¿no? Y la gente ve que ahí se enseña pues lo que es importante, la parte moral, espiritual,
¿no? Y valoran, pues, ¿no? Que no solamente se enseña, ¿no? El aspecto de profesional, sino en todo, equilibradamente, ¿no? En los aspectos, ¿no? Físico, mental, espiritual, bueno, así se enseña, pues, ¿no? Algo que en este mundo falta es la parte espiritual, ¿no? Eso es lo que me preocupa a mí, hermanos, es que todo este mundo, incluso a través de la inteligencia artificial, recolectando todos los conocimientos de este mundo, hermanos, entonces el problema es de que la gente va diciendo lo que es mentira como si fuera verdad. Por ejemplo, la relación de familia, hermanos, la familia que es entre un hombre y una mujer, que eso es lo correcto, pero el mundo va diciendo de que eso es falso. O sea, contradiciendo al diablo está ahí, ¿no? Y diciendo que uno se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer, o sea, la perversión, como los países adelantados, como Estados Unidos y todos los países adelantados, Alemania, pues, normal para ellos, porque ellos no creen en Dios, entonces son incrédulos, creen que ellos son dioses y ponen esas leyes. Ahora, iglesias que se dicen ser cristianas siguen en la idolatría, no, no siguen lo que dice la palabra de Dios, sino lo que creen sus tradiciones y ahí está. Pero la iglesia adventista, hermanos, hace lo que Dios dice, ¿no? Hace lo que Dios dice, ¿no? Y así, en la educación, en la salud, en la medicina, también, pues, hermanos reconocidos, ¿no? Las clínicas, hospital que tiene la iglesia adventista, hermanos. En todo, hermanos, en el conocimiento de la Biblia, en las profecías, en todo, hermanos, pues ahí está. La gente, ¿ah? Lo que habla la gente, ¿no? Que investiga, que analiza quiénes son estos adventistas. Entonces esa gente se va a dar cuenta realmente, se sacan pues el sombrero como quien dice, esto es lo más. Y así es pues la iglesia, aunque no sean muchos en este mundo, hermanos, pero ahí está. Es así. Ese es su propósito de Dios, de que la iglesia testifique acerca de Dios. Y tú eres el testigo y tú eres el que estás testificando, ¿no? En tu entorno también. Y la gente que te está viendo te respeta, aunque te esté insultando, te diga lo que sea, pero en el fondo te respeta, porque tú tienes principios, porque tú vives de acuerdo a lo que dice Dios, entonces en el fondo te respeta, así. En bromas de repente te dicen cosas y así, tantas cosas, pero en el fondo te respeta. ¿Por qué? Porque tú practicas los mandamientos. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, pues no hay, pues hermanos, una nación. El pueblo de Israel es verdad que practica las cosas, los mandamientos de Dios, pero el problema de ellos es de que aunque muestran, ahí está, por ejemplo, tienen los premios Nobel, están ahí, hermanos. ¿Quiénes eran? ¿No? Ahí están personajes grandes científicos, ¿no es cierto? No sé si Einstein era judío, todos, ¿no? Gente así, famosa, creyentes en Dios también, pues hermano, solamente el problema del pueblo como pueblo es que no lo han aceptado a Jesús. Y por más que todo sean una luz, pero como no están con Dios en el fondo, con Jesús, entonces pues están perdidos también, pues. Entonces, por lo tanto, guárdate y guarda tu alma, dice con diligencia. Esto, guarda tu alma. La palabrita clave aquí es diligencia, hermanos. ¿Qué es diligencia? Debemos ser diligentes, dice Dios. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. El diligente busca a Dios, pues hermanos, como lo estamos haciendo ahora, estudiamos y todo enmarcamos en función a Dios. O sea, es para vida eterna, pues hermanos, todo esto. Entonces, y uno debe ser diligente y priorizar esto, poner en primer lugar, pues no, hermanos, el conocimiento de nuestro Señor, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. O sea, por eso nuestra comunión con Dios, estudio de la palabra del Señor, para no olvidarnos. No, antes bien, nos está ordenando acá, dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos también vas a enseñar. Esa es la clave, hermanos, de nosotros, enseñar a los hijos, a los nietos también y a todo el mundo, ¿no? Lo que el Señor dice, sus leyes, sus mandamientos, y que vivan de acuerdo a sus principios, eso les va a ir bien, y que crean en el Señor Jesucristo para tener vida eterna, pues. Bueno, esa es la lección, hermanos, ¿no? Eh, y estaba viendo, hermanos, en el Espíritu de Profecía, interesantísimo, hermanos. Miren lo que dice aquí para reforzar.
Los que se asocian, hermanos, íntimamente con Dios, y a eso estamos llamados, pueden no ser prósperos en las cosas de esta vida. De repente no tienes una casa, ¿no? De repente estás en una casa alquilada. De repente no eres próspero en las cosas de esta vida, ¿no? Entonces, pero los que se asocian con Dios pueden no ser prósperos en las cosas de esta vida. A menudo pueden pasar por pruebas y aflicciones muy severas. ¿Ah? Muchas veces así. Vamos a ver ejemplos. José. ¿Quién era José, hermanos? José fue calumniado, ¿sí o no, hermanos? Y perseguido. Miren, sus hermanos lo han vendido, estaban ahí como mayordomo, la esposa de Potifar, o sea, su patrona, le calumnia, lo mete a la cárcel. Miren, siendo un creyente como hoy en día tú fueres un José de la iglesia, fue calumniado y perseguido porque decidió conservar su virtud en integridad, ¿sí o no? Pero al final, ¿en qué quedó José? También pues hay que pensar en eso, ¿no? Entonces, hermanos, ahí está. David, hermanos, aquel siervo escogido de Dios, ¿acaso no fue perseguido, hermanos, por sus malvados enemigos como si hubiera sido una bestia de presa, sí o no? Como una araña, no es que uno quiere matarlo, o un ratón, no es una rata, quiere matar. Así lo perseguían a David. Y Dios lo había escogido, hermanos. ¿Ah? ¿Se mantuvo fiel o no, hermanos? Claro que se mantuvo. ¿Cometió errores? Sí, pero se levantó también, pues el justo cae 7 veces, se levanta, pues hermanos, ¿no? Daniel, ¿qué pasó con Daniel? Fue lanzado pues al foso de los leones, han querido matarlo, hermanos, porque oraba a él, oraba a Dios. Y anda una ley para que los que oraban a Dios, pues mueran ahí, comidos por los leones, lanzado al foso de los leones. Mira lo que pasó. ¿Por qué? Porque se mostró fiel e inconmovible en su lealtad a Dios, hermanos. ¿Ah? Ahora, Job, aunque Job, hermanos, a Job lo despojaron pues de sus posesiones mundanales y eligieron, afligieron, ¿no? Su cuerpo de tal manera que sus familiares y amigos llegaron a aborrecerlo, ¿sí o no? Él conservó su integridad y su fidelidad a Dios, ¿sí o no? Ahí están los testigos, hermanos. Ahí estás tú también, así nosotros también, hermanos, pues, ¿no? Estás viendo. Mira, Jeremías, el profeta de Dios, ¿no? Hablaba únicamente las palabras que Dios colocaba en su boca y su claro testimonio, ¿ah? Airó de tal manera al rey y los príncipes que lo arrojaron, ¿dónde? En una mazmorra repugnante, hermanos, lo han metido ahí un hueco hondo, donde había pues no, como el desagüe así, hermanos, ahí lo han metido ahí, como cárcel ahí abajo lo han metido y así querían matarlo, pues hermano. Jeremías es un profeta de Dios. A Esteban, ¿qué lo han hecho, hermanos? Lo apedrearon porque no dejaba de predicar a Cristo y crucificado, ¿sí o no? Esteban. ¿Ah? A Pablo, ¿qué le han hecho a Pablo? Le encarcelaron, lo azotaron con varas, lo apedrearon y finalmente lo mataron, pues hermanos, porque fue un mensajero fiel en llevar el evangelio a los gentiles. Ahí puedo poner tu nombre, hermano, ¿no? Marcelino, Mónica y todo, ¿no? Lo que están pasando, ¿no? Continuamos, dice, el amado Juan fue deportado a la isla de Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí están, hermanos, estos ejemplos de inquebrantable confianza humana en la fuerza del poder divino. Entonces, aquí está la fuerza, ¿no? Nuestra que tenemos que utilizar en confiar en la fuerza de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso hay que confiar en Dios, solamente con Dios. Constituyen pues un testimonio para el mundo acerca de la fidelidad de las promesas de Dios, de su constante presencia y de su gracia sustentadora. Tú también eres un testigo, hermano, hermana. Mientras observa a estas personas humildes, el mundo, hermanos, pues es incapaz de discernir, no entiende el mundo, pues es todo esto, es incapaz de discernir el valor moral que Dios les adjudica. La gente no va a entender, ¿no? Que no conoce a Dios, no va a entender. Es una obra de fe
reposar serenamente en Dios en la hora más sombría. Eso es lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. A Él lo están crucificando, Él está rogando a su Padre su presencia. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, hermanos, lo que pasa simplemente Dios es justo y como quería que su Hijo diera su vida por nosotros, porque si no daba su vida por nosotros, no seríamos salvos. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué Dios lo abandonó? Lo dejó. ¿Por qué? Porque tenía que pagar pues, por tu pecado de ti. El pecado de la humanidad, de lo que uno es un miserable criminal, todos somos pecadores, por todos los pecados de este mundo. Tenía que pagarlo el justo precio, hermanos. Así fue, es justo Dios. Ahí no tenía que ayudarle por nada, ¿no? Tenía que dejarlo así, que pague. Y lo ha pagado por nuestro pecado. Y esa es la gloria, la esperanza, lo maravilloso, hermanos, que tenemos que la pagar por nuestro pecado. Podemos acudir ante el Señor Jesucristo que está en el santuario celestial para que Él nos justifique, pues ya lo ha pagado. Entonces tenemos que decir, Señor, por favor, perdóname, confesar nuestro pecado. Y el Señor ya lo ha pagado. Entonces Él nos perdona y seguimos adelante. Pues bueno, así está la iglesia, ¿no? De Dios. Entonces dice, es una obra de fe reposar serenamente en Dios en la hora más sombría. No importa cuán severamente probada y azotada por la tormenta, no importa, ¿no? Las pruebas, porque sabe que nuestro Padre está en el timón. Sabemos que Dios está en el timón, pues hermanos, ¿no? Únicamente el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas temporales. Claro, la fe, hermanos, nos hace ver más allá, discernir el valor de las riquezas eternas. Un gran genio militar, hermanos, conquista las naciones y sacude a los ejércitos de la mitad del mundo, pero muere frustrado en el exilio. Esa es la triste realidad en este mundo, pues, hermanos, ¿no? Un gran genio militar puede conquistar casi todo el mundo, pero después muere, pues, así, frustrado en el exilio. Así es, los grandes millonarios también, cuando mueren, se frustran. Oye, ¿qué he hecho? Dice, toda mi vida he hecho riqueza y ahora ni siquiera eso voy a llevar a ningún sitio, lo voy a dejar, entonces he perdido mi tiempo haciendo riqueza, dice, no. Y lo que debía haber hecho, debía haber conocido a Dios, creer en el Señor Jesucristo para vida eterna, entonces no ha hecho, pues si se muere frustrado, así es, hermanos. El filósofo, que recorre todo el universo tratando de descubrir las manifestaciones del poder divino para gozar de su armonía. A menudo no logra contemplar en esas maravillas la mano que las formó de todos. Ahí está Discovery, por ejemplo. Gente que se dice filósofos o sabios de este mundo, ¿no? Que investigan y ven tantas cosas y no creen en Dios. No creen que Dios ha creado todo, sino millones de años dice que ha aparecido todo por evolución. Esa es la triste contradicción, ¿no? Mas el hombre no permanecerá pues en honra, dice, es semejante a las bestias que perecen. Así dice el Salmo 49. Para entender mejor, hermanos, miren lo que dice aquí en otra versión. Pero el hombre, hermanos, pero el hombre en su vanagloria, miren, el hombre en su vanagloria, como preguntaba el hermano Celso, el hombre en su vanagloria, dice, no permanecerá, no permanecerá, se va a perder, no permanecerá. Es como las bestias que perecen, así, como las bestias que perecen, así va a perecer, va a morir. El fruto, no, el futuro, dice, de los enemigos de Dios, hermanos, el futuro, de los enemigos no se ve iluminado por la gloriosa esperanza de la inmortalidad. No, no van a tener inmortalidad los enemigos de Dios. Pero los héroes de la fe, hermanos, como los hemos mencionado ahí, hermanos, poseen pues la promesa de una herencia de mayor valor que cualquier riqueza terrenal. Vean a una prostituta ahí, Rahab, que por la fe es una héroe de la fe, ¿no? Rahab. Entonces, dice, entonces los héroes de la fe poseen
la promesa de una herencia de mayor valor que cualquier riqueza terrenal. Eso pues sobrepasa la riqueza terrenal. La riqueza terrenal pues no es nada, hermanos. Una herencia que satisfará los anhelos del alma. Esa es la herencia. Cuando Dios nos diga, aquí está, justo, Marcelín, no sé, aquí hermano, tu nombre, te diga, no, ahí está, aquí está la casa que te he preparado, ¿no? Aquí está, y vamos a estar con el Señor, vamos a vivir junto con Él, ¿no? Eso es lo que tiene valor, pero del que ha estado preocupado por este mundo, las cosas de este mundo, más no ha puesto en lugar esto el mundo, entonces se quedará pues en este mundo, ¿no? O sea, la condenación eterna, ¿no? No podrá. Entonces ahí uno pues, uno ahora es que uno tiene que aquilatar, decir, ¿quién está en primer lugar en mi vida, no? Puede ser que el mundo los desconozca y no los tome en cuenta, pero en los libros del cielo están inscritos como ciudadanos. Qué interesante, hermano, hermano. Tu nombre está inscrito ahí en un libro del cielo, ciudadano de acá, del cielo, ¿no? La recompensa final de aquellos a quienes Dios ha hecho herederos de todas las cosas será una grandeza pues exaltada y un inagotable y eterno peso de gloria. Ahí está, se verá la gloria de Dios, lo que Dios ha pensado, ha planificado, todo se cumple, pues, y todo se está cumpliendo en su debido tiempo. El tiempo ha pasado, hermano, hermana, vamos a hacer una oración. No sé si alguien quisiera orar, hermano, hermano, que está ahí presente, que está atento a lo que estamos estudiando, quisiera orar a Dios. Prende tu micro, hermano, hermana, o de repente ya se han ido, están en camino al trabajo, hermanos. Muy bien. Entonces, vamos a orar, pues, hermanos. Hermanito, Hermana Rosa, por favor, ore, hermanita, ore, ore, ore. buenos días con todos. Hermanos, vamos a orar. Amado Dios, Todopoderoso, venimos ante ti con corazones humildes para adorarte y alabarte, porque tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza. Eres el Dios fuerte y valiente que pelea por su pueblo, el que abre camino aún en medio de los problemas y muestra su poder en nuestras debilidades. Te exaltamos, Señor, porque nada es imposible para ti. Tu mano poderosa nos sostiene, tu misericordia nos levanta y tu fidelidad permanece para siempre. Tú eres nuestro refugio, nuestra esperanza, el Dios que hace maravillas y cumple sus promesas. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu poder y de tu infinito amor. Te glorificamos, Señor, porque en ti está la victoria, la paz, la salvación. Padre Celestial, te damos gracias porque aún como José, a veces no comprendemos tus caminos, pero reconocemos que tu poder siempre actúa a favor de tus hijos. Gracias por estar con nosotros en los momentos difíciles y por mostrarnos que solo en ti encontramos fortaleza y esperanza. Te agradecemos, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos y nietos, por la salud que nos das, por las sanidades que realizas día a día. Te pedimos, Padre, por la liberación de todo mal que quiera oprimir nuestros hogares. Rompe toda cadena que nos aparta de ti y danos corazones obedientes a tu voluntad. Oramos también por los enfermos, por los que sufren, por aquellos que se sienten débiles o desanimados. Derrama sobre ellos tu poder sanador y tu paz. Y si hemos pecado o dudado de ti, perdónanos, Señor. Límpianos de toda falta y renueva en nosotros un espíritu firme para que seamos testigos vivos de tu poder y de tu amor.
Gracias, Señor, por cada día, tu mano obrando en nuestras vidas. Te pedimos todo esto, papito lindo, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Rosa. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana.